Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que la paz del Eterno Dios esté sobre cada uno de sus hogares en esta mañana. Queridos hermanos, anoche pudimos observar que somos muy cortos de inteligencia, ¿sabe? Y que todo proviene de Dios, que todo proviene de Jehová. Si no lo han notado, el capítulo 8 y 9 que leímos ayer, ese es el sello que puso Daniel, que puso Juan y que puso aún Pablo cuando vio la visión del Apocalipsis. ¿Sabe? Y allí fue donde Dios lo mandó a sellar, que son los 7 jinetes del Apocalipsis. ¿Sabe? Los 7 juicios, porque son 4 jinetes más 3 juicios terribles, que son los que Abraham le entregó a Abimelech. Esa palabra estaba sellada para el tiempo final. ¿Qué sucede? De que hace 4 días atrás se acabó la cautividad que había para el pueblo de Israel, para que se empezase a edificar el templo de Dios, porque se acabaron los 70 años y lo vamos a estar viendo aquí también, ¿sabe? Es muy importante que entendamos que en Dios nada queda oculto, todo sale a la luz. Y esa palabra que estuvimos leyendo ayer estaba sellada. ¿Por qué? Porque era para el tiempo del fin, para que el Mesías la revelara, para que el enviado, el escogido de Dios la revelara. Aquel que Dios eligió, que son los acontecimientos que han de suceder para estos tiempos y que ya han sucedido algunos, pero el Señor está haciendo y Él va a llevar a cabo lo que Él ha prometido. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo el capítulo 10 en sus 11 versículos, totalmente desde el 1 al 11, y lo vamos a estar escudriñando porque es necesario que prestemos atención a lo que aquí se dice. Vamos a estar orando y pidiéndole al Padre que tome dominio y control sobre nuestra vida. Vamos a orar. Padre amantísimo, Dios soberano, en esta hora atamos al hombre fuerte. Atamos todo principado y potestades del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a prestar mucha atención. Como lo dije hace un momento, la palabra que se leyó ayer en los capítulos 8 y 9, esa palabra estaba sellada, que era el séptimo sello. El séptimo sello del Apocalipsis. Esa palabra fue sellada para el tiempo del fin y se nos ha sido revelada en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y Él está haciendo conforme a su voluntad. Vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y
Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pies derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y las tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Queridos hermanos, les voy a decir que este séptimo sello fue lo que se nos mostró en el libro, aquí en el capítulo 8, el séptimo sello. Esto fue lo que selló Dios para estos tiempos postreros. Cuando dice en el capítulo 9 que Él creó un ejército y que ese ejército era de 200 millones. Era 200 millones de langostas que Él mandó para la tierra de Egipto en ese entonces. Y el granizo con fuego. ¿Por qué? Porque el granizo primero descendió en Babilonia y destruyó Babilonia. Luego fue a Egipto cuando el Señor mandó a Moisés a Egipto. Y resulta que allí también se consumó las 7 plagas. ¿Por qué? Porque estaban en desobediencia para con Él. Pero aquí en el capítulo 10 nos enseña algo muy interesante. Primero nos recarga de que este séptimo sello estaba sellado, estaba cubierto, estaba sellado para aquellos que todavía Dios no había aprobado, para que se mostrase al mundo lo que eran estos 7 sellos. ¿Sabe qué sucede? Que ahora es el tiempo y es ya. El Señor, por medio de sus escrituras, y hoy me ha estado hablando, que hable sobre el pueblo de Israel, porque son muchas las naciones, son todas las naciones, cuales Él tiene pueblo, porque judío no es aquel que solamente crece en Israel y que vive allá, sino aquel que confiesa a Dios, se aparta y vive para Dios. Todos ellos somos pueblo de Dios. Todos ellos fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y Él está mandando a que nos arrepentamos. ¿Por qué? Porque el tiempo es ya no hay más tiempo, el tiempo se ha agotado. Cuando el Señor habló para que se edificase el templo, está hablando de que volvamos a sus caminos, que le busquemos, que dejemos la idolatría, que dejen el tiempo de que ya tenemos que vivir correctamente por Él, en Él y para Él. ¿Qué sucede? De que Dios nos está enseñando de que es el tiempo, es ya. ¿Por qué? Porque ya estos truenos emitieron su sonido. Y van a empezar a acontecer cosas que solamente estando en las manos de Dios podemos resistir al tiempo malo. Y es por eso que hemos pasado la tribulación, la gran tribulación, el tiempo de angustia, y ahora para que se restaure el templo tenemos que aferrarnos al Dios viviente, soltar aquello que ya a Dios no le conviene, porque es a nosotros que nos va a perjudicar, a Dios no. A nosotros como personas nos va a perjudicar, porque si no nos apartamos del pecado, sencillamente no podemos heredar el reino de los cielos. Solamente apartándonos del pecado, confesando con nuestra boca nuestro pecado. ¿Sabe? Una lección muy interesante que me enseñó el Padre. En estos días yo estaba ayunando, pero estaba ayunando y estaba en labores, ¿no? Pero se me fue la mente para otro lado, y en un momento
Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre anda buscando la manera de meter ideas erradas en la mente, en la cabeza de las personas. Y yo digo, ¿no? Pero lo expreso con mi boca, Señor, pero yo ni siquiera un libro he hecho, ¿sabe? Y desde allí supe que había, no que había hecho algo malo, sino que el Señor luego me dijo, pero si en el libro habla de ti, el libro está hablando de ti, ¿sabes? Y allí el Señor me enseñó que todo el conocimiento y que toda su verdad está plasmada sobre las Escrituras. Nosotros tenemos que obedecerle a Él, hacer las cosas para Él y no para agradar a uno mismo, sino para agradarle a Él. ¿Sabe? Y cuando Él me enseñó esto, dije, wow, y anoche pude experimentar que no es con nuestras propias fuerzas, que no es con nuestro propio poder, porque nosotros, la mente y el pensamiento de nosotros es muy pequeño, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él nos da la victoria. Anoche yo había hecho el video, lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo a mi manera cuando el Señor permitió de que pasar algo por alto, y ahí me detuve y dije, Señor, ya hoy no lo voy a hacer, porque ya eran la una, aquí la una y casi media, casi 30, 40 de la mañana. Entonces me arrodillo a orar. En lo que me arrodillo a orar, el Señor está tratando conmigo y yo estoy clamándole. En ese momento yo digo amén, me levanto, pero me levanto con mucha más fuerza. Entonces el Señor me guía, me dice, siéntate, ahora escudriña y lee. Empecé a leer y a escudriñar las Escrituras cuando el Señor me mostró y me dijo, esto es lo que yo quiero que tú veas. A veces nosotros, por no tener el tiempo, pensamos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el Dios viviente nos está enseñando que es en Él, por Él y para Él que nuestras fuerzas son muy, pero muy limitadas. Pero las fuerzas de Él son ilimitadas. Podemos confiar y creer que Él está obrando con nosotros. Queridos hermanos, aquí en este capítulo nos enseña el Señor que lo que está aconteciendo en los capítulos 8 y 9 es que Él desató los 7 sellos, pero los había sellado para este tiempo del fin. Pero ahí dice, y el ángel que descendió del cielo mandó al hombre vestido de lino, lo vamos a estar viendo ahora, a que tomase el libro abierto que estaba en las manos del ángel y que lo comiese. Y dice las Escrituras, en tu boca sabrá dulce, pero en tu vientre es amargo. ¿Por qué es amargo? Porque Él nos va a dar la revelación de su palabra. ¿Por qué dice que coma? Porque es necesario, queridos hermanos, que nosotros nos pongamos en las manos de Dios para que sea Él que nos revele sus escrituras, así tal cual como la escribieron los ángeles. ¿Qué sucede? De que cuando nosotros obedecemos a Dios, la palabra del Dios viviente se nos revela, y este hombre vestido de lino Él nos enseña
de que Dios es todopoderoso y Él nos está enseñando el camino que debemos de seguir. ¿Cuál es el camino? Que prediquemos tarde, día y noche y que le hablemos a las naciones de que se tienen que arrepentir, porque del tiempo de Dios ya no es más. Ya se consumó lo que tenía que suceder. Aquí lo dice en el capítulo 10, versículo 7. Mira cómo lo dice. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué sucede? De que el tiempo ya no es más, se consuma. El tiempo de Dios es ya. Estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos está revelando sus escrituras. Él está sentado en su trono, gobernando en la tierra. Pero es necesario que entendamos que si no creemos, vamos a ser juzgados, vamos a ser condenados y vamos a ir a un castigo eterno. No estamos hablando de algo pasajero, estamos hablando de que aquel que no confíe y crea en nuestro Salvador y Señor Jehová, nuestro Señor Jesucristo, sencillamente va a ser condenado. ¿Por qué? Por cuanto no creímos a su verdad. ¿Sabe? Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque dice las escrituras, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él es el séptimo. Por eso es que Él es el número 7, el número del Hijo del Hombre. Por eso es que Jehová envía sus 7 espíritus a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque Él está enseñando que Él es el primero, Él es el último, Él es el postrero, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero es necesario creer, porque si no creemos, vuelvo y lo digo, somos condenados. Nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Dios le levantó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra de Dios. Es necesario creer, porque si no creemos, queridos hermanos, sencillamente vamos a ser condenados, porque el séptimo sello se nos ha revelado y es allí que empiezan a emitir sus juicios. ¿Por qué? Por cuanto estos sellos fueron sellados para el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo. Hace 4 días atrás, vuelvo y se lo repito, se cumplieron los 70 años del cautiverio, aunque ellos regresaron 5 o 4 años antes, pero en la ley del Señor, como Dios lo tenía, se ha cumplido hace 4 días atrás. Es necesario que volvamos a los caminos del Dios Todopoderoso, porque Él dice, es necesario que profetice sobre muchos pueblos, naciones y reyes. ¿Por qué? Porque
no somos un pueblo pequeño, somos muchedumbre de gente y estamos en todos lugares del mundo. Y es necesario que nos santifiquemos para que podamos estar en la presencia de aquel que nos ha llamado a su redención. Por eso el Señor ayer me dijo que si todos estos reyes se arrepienten de su idolatría y de toda la adoración a Satanás, que el Señor los reprenda, Él los restaurará y aún les dará más. Porque dice las Escrituras que al que no tiene se le quitará, pero al que tiene aún se le multiplicará. Queridos hermanos, es necesario que nos arrepentamos, porque el tiempo es ya y es ahora. Solamente confiar en Dios, poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra convicción en aquel que prometió que no nos dejaría ni nos desampararía. Por cuanto ya el tiempo se ha cumplido, oígase bien, el tiempo no es más. Dice el Señor que levantó sus manos y juró por aquel que vive y que hizo los